En el vasto mundo de Murim, cuna de innumerables maestros poderosos, una época de aparente paz parecía asentarse. Sin embargo, donde la luz se atenuaba, la oscuridad crecía imparable, con seres malvados tejiendo intrigas y buscando poder desde las sombras. Mientras tanto, entre los grandes maestros, se erigía un grupo singular. Cilantro, cansados de la incesante lucha del Kang-ho, decidieron retirarse a las profundidades de las montañas, y así, muchos años transcurrieron en aquel silencioso refugio. De repente, su calma se vio interrumpida cuando un joven desorientado apareció ante ellos. Gar Pyongak, el fantasma silencioso, y Samu Bib, la suprema cara de Yade, se sorprendieron, preguntándose si debían bajar la guardia ante este desconocido. Fue entonces que Sin Antocoin, el de los ojos de Dios, observando al pequeño, le propuso: ¿te gustaría ser nuestro discípulo? Así, entre las cumbres y el silencio, la leyenda de un nuevo guerrero pareció comenzar. Una leyenda, pensaba el joven Eso Yongan con una mirada atónita, que era un absoluto disparate. Él, que supuestamente era el afortunado discípulo, se sentía en realidad como un chico secuestrado por aquellos a quienes la leyenda describía como grandes maestros. Contemplando una imponente cascada, Isoyon se quejaba de su suerte. ¿A esto se le podía llamar leyenda? Solo quería escapar de esos viejos gruñones, pero una y otra vez lo traían de vuelta a lo que sentía como un infierno. El monumento de piedra no era una simple advertencia, sino una amenaza directa. Si se marchaba, se quedaría un año atrás en su entrenamiento. Isoyon comprendió la cruda verdad. Esos supuestos maestros lo habían secuestrado. Llevaba 4 días en esas montañas como un esclavo forzado por Gam Pyongak, Sa Mu Wayul y Shin Antocoin, limpiando y viviendo en una casa que parecía de película de terror de bajo presupuesto. «Prefiero ser un sirviente pagado», gritaba frustrado mientras un viejo lo golpeaba sin piedad. Intentaba romper ese monolito de piedra como si fuera una piñata rellena de sus peores pesadillas, pero solo conseguía golpearse la mano. «Iso Yengan debe escapar de esta montaña», se repetía. Pero ya había fallado no una ni 2, sino 3 veces. Cada vez que intentaba escapar por 4ª vez, el monumento de piedra, por arte de magia, volvía a aparecer frente a él. El monumento, con su inscripción, implicaba que el discípulo Yin Guidizi debía encontrar la salida. Iso Yen se cuestionaba si alguien en Murim había escapado de allí. Golpeaba el suelo, sabiendo que no era charla vacía. Debía intentar con más fuerza, debía encontrar la manera. ¡Ah! 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 ¿Qué demonios es esto?, gritó Iso Yen, con la voz desgarrada por la desesperación. «No soy un esclavo ni un sirviente. Si pensás que soy inútil, entonces déjame ir de una vez por todas», exigía, suplicando por su libertad. Con un golpe seco, un trapo volador lo impactó, haciéndolo caer al suelo, adolorido y frustrado. Una voz le gritó: «¡Shush! Es ruidoso bastardo. Deja de gritar y volvé acá». El dolor y la impotencia lo invadieron de nuevo. Finalmente, los maestros lo obligaron a entrar. Sentado junto a ellos, Isoyon, visiblemente molesto, preguntó por qué lo habían traído a ese lugar. El anciano Shinan Tuikoin, con su parche en el ojo, se preparaba para explicarles su peculiar destino. La historia comienza con Eso Jion, recién forzado al discipulado, siendo golpeado y reprendido. Él, frustrado, se siente secuestrado e incapaz de comprender la sinceridad que le exigen cuando fue forzado a esto. Para un niño, jamás había encontrado gente tan peculiar. La paciencia de los maestros se agota, especialmente la de Shin Antocoin, quien le advierte con frialdad sobre las artes de excomunicación. Esta técnica, si se aplica, aboliría su Dantien, impidiendo cualquier uso de artes marciales. Una amenaza así no se la deseas ni a tu peor enemigo, es el equivalente a que te borren la cuenta bancaria de la existencia. Todavía desafiante, Iso Yen protesta que no ha aprendido nada de ellos, perplejo por su sorpresa. Los maestros, una mezcla de exasperación y amenaza, le advierten que le coserán la boca si sigue quejándose. Días después, Eso Yengang, el joven desorientado, reflexiona. 3 días antes, estos viejos excéntricos lo secuestraron para ser su discípulo. Su vida se redujo a la servidumbre y tareas domésticas sin respiro. Si se niega, Shin Antocoin lo amenaza con el destierro. La frustración finalmente estalla y Iso Yen los confronta. Si son sus supuestos maestros, deberían enseñarle algo sustancial, no solo tareas del hogar. Su repentina explosión sorprende a los ancianos, quienes replican que ya le han enseñado muchísimas cosas. Con una sonrisa enigmática, un maestro le recuerda irónicamente que le han enseñado a lavar la ropa, limpiar y hasta a cocinar. Iso Yen, al borde de la desesperación por el constante castigo, se da cuenta de la cruda verdad.
Si quiere aprender algo valioso y evitar las palizas, debe declararse su discípulo. Gampyong-ak, con extraña amabilidad, le toma la mano, indicándole que aún no comprende la magnitud de lo que está por descubrir. Sin rodeos, le revela la asombrosa verdad. Le enseñarían las inigualables artes marciales Mugong. El nombre, artes marciales Mugong, resuena en la mente de So-yeon como un trueno. ¿Será posible que, a pesar de todo el caos y el peculiar secuestro, esté frente a una oportunidad única en la vida? Una técnica que le permitiría dominar todo el Murim. Su mente se dispara con una nueva y potente esperanza. Aun con la sorpresa, y So-yeon, que no pierde su escepticismo, los cuestiona con descaro si son maestros con credenciales o un simple escondite. Los ancianos, con una risa nerviosa, deciden presentarse formalmente a su brillante discípulo. Gampyong-ak se presenta como la leyenda del brazo valiente, seguido por Samuyul, la suprema cara de Jade. Finalmente, Shinnan Toukoin, el de los ojos de Dios, se revela como el gran sacerdote que empuñaba el látigo. So-yeon, impaciente, solo quería que terminaran. La calma se rompe cuando So-yeon, sin filtro, tilda a Samuyul de descarado y le sugiere que Won-du, calvo, le queda perfecto. Esto desata una furia inesperada en el maestro. La tensión crece, con miradas iracundas entre los ancianos. La discusión escala rápidamente. Samuyul y Gampyong-ak comienzan a lanzarse insultos y a pelear como perros y gatos. Shin Nantukoin observa la escena con resignación, mientras So-yeon se da cuenta de que sus supuestos maestros eran, en realidad, un espectáculo de la naturaleza, un zoológico de locos. Avergonzado por el comportamiento de sus maestros, So-yeon intenta detener la pelea, pero recibe un golpe accidental. Gampyong-ak, fuera de sí, jura que ha estado observando a los demás viejos y que su suerte finalmente se ha acabado. En medio del caos, una energía poderosa y dorada emana de Gampyong-ak, envolviéndolo. So-yeon, con los ojos bien abiertos, observa la manifestación de este poder. ¿Qué demonios es eso?, se pregunta, atónito por la exhibición inesperada que lo dejó con la boca abierta. La absurda riña se intensificó, y de repente, una poderosa energía dorada irrumpió del cuerpo de Gampyong-ak, envolviéndolo por completo. La onda expansiva de esa fuerza estalló, impactando el suelo con una brutalidad que dejó un rastro de destrucción. So-yeon, con los ojos como platos, observaba la escena, aturdido por la magnitud de ese poder inesperado. Mientras los maestros seguían enfrascados en su particular disputa, So-yeon intentaba desesperadamente poner fin al caos, pero en su mente, algo hizo clic. Esos apodos tan singulares que usaban, Bidon, Won-du, Dokkan, ¿serían en verdad sus nombres? Harto de la pelea, el joven ofreció ser su discípulo si dejaban de lado sus rencillas. No obstante, la tonta riña entre ellos continuaba, plagada de amenazas vacías que no llevaron a nada. Así, pasaron 7 largos días sin que la situación cambiara, sumiéndolo en una espiral de golpes y tareas. 7 días después, So-yeon se levantó, aún sintiendo el dolor que castigaba su cuerpo, la clara señal de las golpizas y la vida de servidumbre que seguía su curso. El caos, al parecer, nunca los abandonaba. Sin embargo, con sorpresa, el joven se dio cuenta de que, a pesar de la brutal golpiza, no tenía ni un solo moretón. Su cuerpo, aunque adolorido, no mostraba marcas. ¿Será que todo había sido un mal sueño? ¿Una alucinación extraña? Pasó otro mes bajo aquel peculiar discipulado con So-yeon, dedicado por completo a las tareas del hogar, mientras los maestros, absortos en sus discusiones, parecían ignorar su existencia. Al terminar la colada, los sintió observándolo con extraña curiosidad. De repente, la atmósfera cambió por completo. Los maestros lo llamaron, y la seriedad en sus rostros denotaba un cambio inminente. Finalmente anunciaron la tan esperada noticia. A partir de ese día, le enseñarían las legendarias artes marciales Mugong. Sí, las mismas artes marciales Mugong cuyo nombre resonaba en todo el Murim como la técnica definitiva, capaz de superar cualquier obstáculo. Era la oportunidad que So-yeon había estado esperando con ansias, la que por fin le permitiría dejar de ser un simple sirviente. So-yeon, aún incrédulo, les preguntó si hablaban en serio, dudando de su repentina amabilidad. Los maestros, con su peculiar lógica, explicaron que, tras deliberarlo por 3 días, habían concluido que esta era la forma más amigable de enseñarle. Mientras los escuchaba, So-yeon no pudo evitar reflexionar sobre la magnitud de sus habilidades, recordando aquella explosión de energía dorada de Gampyong-ak y la fuerza implacable que cada uno de ellos poseía. En efecto, estos excéntricos eran verdaderos maestros del Murim, capaces de hazañas impensables. Los maestros explicaron que lo habían elegido porque su cuerpo era apto para todas las armas,
una cualidad rara y valiosa en el mundo de las artes marciales. Isoyeon asintió, aceptando su nuevo destino y el peculiar método de enseñanza. La armonía duró lo que un suspiro de mariposa en un huracán. Rápidamente, los maestros volvieron a sus insultos. Sam Boyul se llevó a Isoyeon para entrenar lejos de los perdedores. El joven, aprendiendo a navegar entre sus egos, sonrió. Mientras caminaban, los maestros continuaron su particular conversación. Reconocieron que Isoyeon era raro, pero admitieron que al menos él los escuchaba, a diferencia de los otros viejos. Así, el entrenamiento de Mugong comenzó de la manera más inusual. Gampyeong-ak, con su sonrisa confiada, se jactaba de su título, la Valquiria de Gangnam, un espadachín tan legendario que en el Murim lo consideraban un verdadero dios. Isoyeon, asombrado por semejante despliegue de ego, solo pudo exclamar un «wow». El joven, lleno de entusiasmo, asintió, aceptando la inusual propuesta de entrenamiento. Gampyeong-ak reflexionaba sobre cómo las artes marciales fortalecen, afirmando que él y sus compañeros eran los únicos maestros verdaderos del Kang-ho. Con la imagen de su propio maestro, el dios de las espadas, grabada a fuego en su mente, Isoyeon sintió una oleada de inspiración. Su puño se cerró con determinación, prometiendo en silencio que se volvería formidable. Porque si lograba dominar las artes marciales Mugong, entonces podría hacer que esos 4 viejos lunáticos que lo habían maltratado y convertido en esclavo a base de golpes y penurias, se arrepintieran hasta el último rastro de su existencia. Fantaseaba con ver el remordimiento y la desesperación pintados en sus caras. En ese preciso instante, Samu Bayul, con una expresión de afecto que descolocó por completo a Isoyeon, lo llamó para dar inicio al entrenamiento, recordándole de paso que jamás se diera por vencido. Isoyeon, visiblemente incómodo, no entendía por qué ella le demostraba tanto afecto. Su mente divagaba, sin poder procesar semejante ternura, mientras Samu Bayul ya lo apuraba para que la siguiera. Mientras ellos se alejaban, Gampyeong-ak, al verlos partir, se quejó de los otros inútiles que estaban buscando trabajo. Afirmó que si Isoyeon aprendía sus técnicas, le dejaría su puesto en la hermandad, un puesto que nadie en su sano juicio querría aceptar. El maestro se quedó pensativo, mientras Isoyeon intentaba descifrar a qué trabajo se refería. Shin Nantukoin, al escucharlo, se estremeció con un escalofrío. Samu Bayul le advirtió a Isoyeon que no se cansara, mientras Gampyeong-ak, que lo seguía, mencionaba algo sobre un creyente. Isoyeon intentó preguntar, pero el maestro lo interrumpió. Suficiente charla. Finalmente, llegaron a su destino, una zona de entrenamiento al aire libre. Gampyeong-ak anunció con una sonrisa que era hora de iniciar el verdadero entrenamiento de artes marciales, asegurándole que no sería difícil. Isoyeon, con un brillo de esperanza en los ojos, confirmó su entusiasmo, su pequeño corazón latiendo con fuerza. El joven, ansioso, preguntó cuál sería la primera lección. Gampyeong-ak le repitió que era simple y no debía rendirse. Isoyeon, desbordado de alegría, prometió esforzarse. El maestro le indicó que observara con atención. «Ahora», exclamó Gampyeong-ak, y ante la mirada atónita de Isoyeon realizó un movimiento imposible. Una ráfaga de energía azul brotó de su mano, impactando con una fuerza brutal, dejando al joven sin aliento, apenas pudiendo balbucear. No puede ser... Soy un chico que fue abandonado y vivió como esclavo en Sacheon-dangmun, donde residían las familias del Murim. Mi pasado, como podrás imaginar, me ha marcado profundamente. Aunque los excéntricos maestros de cilantro a veces me daban ganas de vomitar con sus locuras y métodos poco ortodoxos, estoy seguro de que son verdaderos maestros del Murim. La pregunta que me carcome es, ¿podré yo, en verdad, volverme tan fuerte como ellos y así consumar mi largamente anhelada venganza? Gampyeong-ak, con su imponente figura, le indicó a Isoyeon que observara con atención cada uno de sus movimientos, pues debía copiarlos a la perfección. El joven, desbordado de entusiasmo, prometió esforzarse al máximo, sintiendo un brillo de esperanza, mientras su corazón latía con fuerza ante la promesa de aprender algo verdaderamente nuevo. Con una sonrisa, el maestro lo animó a abrir bien los ojos, anunciando que era el momento de iniciar el verdadero entrenamiento. Isoyeon, con una exclamación decidida, afirmó su disposición mientras Gampyeong-ak, con total calma, tomaba su espada, preparándose para la demostración. De repente, una ráfaga de energía vibrante brotó de la mano de Gampyeong-ak, impactando con una fuerza brutal. Isoyeon, sin aliento, apenas pudo balbucear un atónito, no puede ser, al presenciar semejante despliegue de poder. La poderosa energía siguió su trayectoria, mientras el maestro, con movimientos fluidos y rápidos, se desplazaba dejando una estela luminosa. Isoyeon, cubriendo sus ojos del resplandor,
Apenas podía creer la intensidad y velocidad de aquella técnica asombrosa. Finalmente, la explosión de energía resonó con una fuerza descomunal, abriendo un cráter inmenso en el suelo. Iso-yen, con la boca abierta por el asombro, vio cómo la devastación dejaba el terreno completamente desolado, confirmando la magnitud de aquel poder incomprensible. Después de la devastadora demostración, Gam-Pyeong-gak extendió su mano y la espada luminosa, como imantada por una fuerza invisible, regresó a él con un silbido agudo. Sin necesidad de un solo paso por parte del maestro, la atrapó con una destreza impresionante en el aire, mientras el joven lo observaba, completamente fascinado. Con movimientos expertos, Gam-Pyeong-gak giró la espada en su mano y la envainó con un clic seco, quedando completamente inmóvil, como una estatua viviente. Iso-yeon, con la mandíbula caída hasta el piso, apenas podía procesar lo que había visto. ¿La espada que había lanzado había regresado por sí sola, cambiando de dirección en el aire? Su mente se esforzaba por comprender aquella complejidad, mareado por la revelación de algo tan increíble. El joven no entendía cómo se suponía que debía copiar algo tan avanzado. Gam-Pyeong-gak, con una sonrisa, le mostró la espada, desafiándolo a intentarlo. Iso-yeon, dudando, notó que el arma se sentía pesada en sus manos. Recordando la facilidad con que el maestro lo había hecho, Iso-yeon, con una lógica un tanto peculiar, pensó que si se trataba de cambiar la dirección de la palabra, podría aprender rápido. Convencido de que era el básico de las artes marciales, tomó aire y se preparó. Se esforzó al máximo, concentrando toda su energía, y lanzó la espada con decisión. Sin embargo, su intento, más que una técnica milenaria, pareció el resultado de un concurso de lanzamiento de piedras organizado por caracoles. La espada simplemente cayó al suelo con un triste y seco clink. El joven, perplejo, miró la espada caída, mientras Gam-Pyeong-gak, con una expresión de absoluto asombro que ni su propio perro podía igualar, lo observaba fijamente. El silencio se cernió, e Iso-yeon solo pudo pensar, ¡qué raro! Se disculpó de inmediato ofreciendo intentarlo de nuevo, a lo que Gam-Pyeong-gak accedió, pensando que un intento más no haría daño. 30 minutos después, con la espada aún en el suelo, el maestro, ya resignado, preguntó si Iso-yen podía sentir la energía de la espada, una pregunta que dejó al joven aún más desconcertado. Gam-Pyeong-gak, con una mueca de pura exasperación, no podía creer la incapacidad de Iso-yen para comunicarse con la espada. El joven, en cambio, estaba en shock, ajeno a la conexión profunda entre espíritu y arma, sin entender por qué su maestro estaba tan desconcertado por algo que a él le parecía tan básico y elemental. Para su maestro, la espada era una extensión del espíritu, capaz de volar por sí misma al deseo del portador, una técnica fundamental. Pero Iso-yen, harto, declaró que no quería intentarlo más. Gam-Pyeong-gak, exasperado, le recriminó haber desistido después de solo 7 intentos. Mientras, a la distancia, Shinhan-toko enjugaba a Go, lamentándose al perder una ficha. Samú Oyul lo miraba con una mezcla de molestia y asombro, sin poder creer su falta de concentración. «Maldita sea, no debía haberla puesto ahí», se quejaba Shinhan-toko, ajeno a la tensión. De vuelta con Iso-yen, la espada yacía en el suelo con un seco clink, un rotundo eco de su fracaso. La fluida demostración de su maestro era una burla cruel a sus torpes intentos, dejando en evidencia su frustración de nuevo, espíritu y espada. Los maestros observaban perplejos. Gam-Pyeong-gak, sin comprender, le preguntó a Samú Oyul por qué Iso-yen fallaba. Cuestionó si el control de espada era mala idea y sugirió cambiar de método para su singular discípulo. Shinhan-toko preguntó a Gam-Pyeong-gak a qué edad había aprendido esa técnica. El fantasma silencioso recordó que fue hace mucho, tras su primer despertar, un hito marcial. Gam-Pyeong-gak reveló que había dominado esa habilidad alrededor de los 10 años. Iso-yeon, al escuchar esto, entró en shock y profunda depresión, viendo sus esperanzas desvanecerse. Los maestros, perplejos, se preguntaban qué le sucedía al pobre muchacho, sin entender la magnitud del golpe. La revelación lo golpeó. Su maestro aprendió a los 10, y él, con 11, era incapaz. Una voz cruel le susurró que era inútil, que no tenía lo necesario. La desesperación lo invadió, aunque una imagen mental le mostraba la espada brillando y regresando. Iso-yen no sentía esa sensación. Los maestros, con semblantes sombríos, se sentían igual de perplejos, sin saber qué hacer con su inepto discípulo. Con un suspiro, Samú Oyul se sentó. Entre curiosa y desesperada, decidió consultar el destino de Iso-yen. Sacó unos palos de la fortuna para ver si su discípulo era un genio o, directamente,
Un idiota. Shinen Tukoin, indignado, exclamó: ¿Qué es esta mierda de adivinación ahora? Me está cegando con esa calva tuya. Samuyul replicó, con una serenidad burlona, que su discípulo era un tonto igual que él, pero con más pelo. Mientras los maestros discutían con el fervor de dos gallos en una riña de aldea, Isoyon, con un grito de pura frustración, los interrumpió. Luego, apretando los dientes, se corrigió: pero vos la aprendiste a los 10, y yo la agarré por primera vez hoy. Estoy seguro de que algún día lo lograré. Con la espada prestada para su práctica en mano, Isoyon exhalaba frustrado. A pesar de su reciente y férrea determinación, replicar la técnica de su maestro parecía una misión imposible. Esos básicos de los básicos se alzaban como un muro insuperable, negándose a ceder. Invadido por una pura frustración, lanzó la espada lejos, la cual cayó al suelo con un golpe seco. El joven se arrodilló, con el peso de la desesperación sobre sus hombros, y se preguntó si era el momento de rendirse, sintiéndose completamente abrumado por la aparente futilidad de la tarea. Una y otra vez intentó dominar el control de la espada. Se esforzó durante horas interminables, desafiándose sin descanso, pero el resultado era siempre el mismo: un fracaso rotundo. ¿Por qué?, se preguntaba. No podía conquistar algo tan elemental. La pregunta resonaba en su mente, mientras apretaba los dientes con furia y desesperación. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa de rebeldía se encendió. Ya no era un esclavo, no iba a ceder. Con renovado fervor, se prometió a sí mismo que, esta vez, lo lograría, costara lo que costara. Desde la distancia, los excéntricos maestros observaban su lucha. Uno de ellos, con un aire enigmático y una sonrisa casi imperceptible, se acercó para anunciar a Isoyo que lo guiarían en el sendero de la iluminación. El joven, perplejo, no podía comprender el nuevo y extraño giro que tomaba su entrenamiento. Y sin previo aviso, el maestro Kuang, o el que fuese, desapareció de pronto, dejando a Esoyen en caída libre. Los otros maestros, como espectadores de una obra de teatro absurda, observaban con la diversión de quien asiste a un concierto de cacerolas esta peculiar iniciación al camino de la iluminación. Isoyen solo podía gritar un puro lamento de desesperación que se perdía en el aire mientras era lanzado una y otra vez por los aires. Sufría los embates de este método poco ortodoxo de enseñanza. ¿Era posible que, a fuerza de golpes, alguien pudiera aprender así? Aferrado a su maestro, Isoyen gritaba aterrorizado al ver una pared acercarse a gran velocidad. «Maestro, hay una pared delante», exclamó, convencido de que su destino era una colisión inminente. Su cuerpo temblaba de pánico, pero el impacto fue inevitable. Tras el brutal choque, el joven rodó por la ladera de la montaña. Dolorido y agotado, no entendía por qué lo obligaban a una prueba tan descabellada, sintiéndose incapaz incluso de volver a subir por su cuenta. Con el cuerpo entumecido y el alma exhausta, le rogó a su maestro que lo bajara. Agotado por la caída y la extraña lección, el joven exclamó, sin aliento, que ahora sí comprendía el verdadero valor de la tierra firme. Pero el maestro se mantuvo inflexible, con una expresión de severa benevolencia. Esoyon suplicó de nuevo, con la voz quebrada por el miedo, pidiendo ser liberado. Su torturador bien intencionado insistió que todo era por su propio bien, por el sendero de su discípulo. Con una teatralidad que pretendía ser conmovedora, el maestro proclamó que su corazón también sufría por él, solo para, acto seguido, soltarlo sin piedad como si fuera una simple piedra. Isoyon solo pudo gritar mientras caía, nuevamente, por el abismo. En su caída, Isoyon maldijo a ese viejo loco, mientras el maestro, con una calma imperturbable, le reprochó haber reído hacía un momento, insinuando que ya era hora de volver a la iluminación a golpes. ¿Es correcto tirar a un discípulo solo porque no puede controlar una espada?, pensó Isoyen en su caída, mientras Shinan Tukoin, con su parche en el ojo, reflexionaba que aquello era el resultado de expandir la conciencia del joven. La caída de Isoyen por el abismo era un lamento desesperado, una repetición cruel. ¿Moriría así sin lograr su venganza? El terror se apoderaba de su alma mientras el suelo se acercaba peligrosamente, soltado sin piedad por su bienintencionado torturador. El joven se retorcía en el aire, gritando que no quería morir. La caída, un castigo sin fin, lo dejaba al borde del colapso, su mente y cuerpo extenuados por el pánico. Una vez más, el brutal entrenamiento de iluminación basado en golpes terminaba con Esoyon estrellándose contra el suelo, ahora frente a sus maestros. Con el cuerpo adolorido, escuchó cómo lo declaraban inútil.
pues el método no había funcionado. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos?, se preguntaban los maestros, conscientes de que no podían abandonarlo. Era su único discípulo y debían ser responsables. Dejarlo tirado a su suerte no era una opción. Tras reflexionar, aquellos excéntricos ancianos decidieron que un lavado de cuerpo sería lo mejor para él. Se prepararon para el siguiente paso en la peculiar educación del joven, confiando en que esta vez sería diferente. El lavado de cuerpo era un método antiguo, considerado de los mejores para forjar un cuerpo perfecto para las artes marciales. Sin embargo, no era sencillo y requería la participación de al menos 3 maestros. Además de su complejidad y duración, este método solía aplicarse a bebés. Sus efectos secundarios incluían una reducción de fuerza y un debilitamiento mental. Aunque difícil para Iso-Yen, era su única alternativa para avanzar en este camino. Los maestros acordaron turnarse, y el primero en encargarse fue Kwang, quien, con una sonrisa que apenas disimulaba su desinterés, lo soltó por el acantilado una vez más. A veces el amor de un maestro para algunos se manifiesta como una patada en el trasero, lanzándote al vacío para ver si volas. De nuevo, Iso-Yen se precipitaba por el aire, su cuerpo golpeado, un grito desgarrador escapando de su garganta. «No quiero morir», resonando en la inmensidad del barranco. Tras el impacto, despertó confuso, sin saber dónde estaba. Poco a poco, la realidad lo golpeó. Estaba en el fondo del acantilado. Con un suspiro de alivio, se dio cuenta de que, sorprendentemente, seguía con vida. Mientras el rocío de la mañana caía sobre él, Iso-Yen sentía el cuerpo entumecido y el estómago vacío, preguntándose si sus maestros realmente se preocupaban por él, abandonado allí tras la brutal caída. Pero, curiosamente, su cuerpo no dolía. De hecho, se sentía más cómodo y su mente estaba en paz, aunque todo a su alrededor le pareciera una locura. Este entrenamiento, a pesar de lo brutal, estaba surtiendo un efecto inesperado. Reflexionando sobre la serie de sucesos extraños desde que llegó a ese lugar, Iso-Yen fue interrumpido abruptamente por un golpe inesperado. Otro objeto lo impactó y, exasperado, gritó a sus maestros que dejaran de tontear y lo dejaran comer. Desde la distancia, uno de ellos afirmó que todo era para su propio bien, solo para el beneficio de su discípulo. Iso-Yen, aún recuperándose de ser arrojado por un acantilado, estalló en un grito de pura frustración. ¿Cómo era posible que, después de semejante entrenamiento, sus excéntricos maestros se atrevieran a tocar su comida? Exigía que lo dejaran comer de una vez por todas. Mientras Kwang, el maestro de la sonrisa desinteresada, lo ignoraba olímpicamente, Iso-Yen lo reprendía por el barranco del que lo había arrojado sin la menor disculpa. Apenas había terminado de quejarse cuando, sin previo aviso, otro golpe lo impactó. Dolorido, se preguntó si era una locura que lo hubieran tirado por un acantilado. Kwang, con una mirada severa, le respondió que no tenían otra opción, ya que él, Iso-Yen, no lograba controlar su espada. Boquiabierto, cuestionó esa lógica absurda. ¿Acaso lo matarían si seguía siendo tan torpe? El maestro Kwang le aseguró que su intención no era matarlo, pero admitió que si su mala suerte era realmente monumental, sí, era una posibilidad. De pronto, un objeto filoso cargado con una energía azul resplandeciente voló directamente hacia él. Iso-Yen apenas logró esquivarlo con un movimiento ágil, pero un ataque traicionero lo golpeó de lleno. Quedó claro que este peculiar lavado de cuerpo era mucho más que simples caídas y golpes. Kwang, con una expresión de desafío, le preguntó si quería más golpes. Iso-Yen, con un rotundo no, se arrastró para buscar sus zapatos y finalmente comer. Poco después, el delicioso aroma de la comida se extendía en el aire, una promesa de alivio que le llenó el alma. Arrastrando los pies con su plato, Iso-Yen suspiró de alivio al ver la carne humeante. Sin embargo, su breve momento de alegría se desvaneció rápidamente al observar a sus maestros devorando todo a una velocidad alarmante, dejándole apenas unas migajas. Con los platos ya vacíos, Iso-Yen intentó desesperadamente conseguir un poco más, pero la rapidez de sus maestros era insuperable. Parecía que hasta el propio maestro había sido poseído por un demonio hambriento, tal era su voracidad. Fue entonces cuando Shinnan-Tukoin le recordó la implacable ley de la jungla del comedor: si no corres, no comes. Con apenas una pizca de arroz en su plato, Iso-Yen fue llamado por su nombre para que trajera agua mientras sus maestros continuaban su festín sin remordimientos. Tras recibir un golpe en la cabeza por una pregunta, quizás un tanto incauta, Iso-Yen se sumergió en un baño caliente. Mientras el agua lo envolvía, no pudo evitar reflexionar si realmente estaba hecho para las artes marciales.
Pensó en lo lindo que se veía. Recostado, con la mirada perdida en el techo, Isoyen suspiraba. ¿En verdad carecía de talento para las artes marciales? Si esa era la verdad, ¿cómo podría siquiera soñar con vengar a su familia de Sachondan-mun? Mientras limpiaba los platos con desgano, la imponente figura de Gan Pyong-kak apareció en la puerta. Iso-yeon lo saludó, preguntándole si había algún problema. El maestro solo se refirió a los platos, pidiéndole un momento. Gan Pyong-kak observó su plato con una frialdad que heló la sangre de Iso-yeon antes de que su mirada penetrante se posara directamente en el joven. Con una voz grave y resonante, lo llamó por su nombre, y el aire en la habitación se tensó hasta el punto de poder cortarse con un cuchillo. «¿Estás realmente molesto, verdad?», repitió Gan Pyong-kak, mientras la imagen de Iso-yeon se distorsionaba, reflejando la intensidad abrumadora de sus emociones contenidas. Gan Pyong-kak, el maestro de la espada, rompió el tenso silencio. Con un gesto de disculpa que rara vez se le veía, admitió no saber cómo tratar a los demás, y le pidió a Iso-yeon que, por favor, no lo odiara. La sorpresa se dibujó en el rostro del joven ante una confesión tan inusual viniendo de su mentor. Justo en ese instante un tazón de cerámica se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un estruendo seco, resonando en el ambiente. Iso-yeon, aún aturdido, afirmó una y otra vez que no estaba molesto, casi como si intentara convencerse a sí mismo, negándose a reconocer la furia que, pese a la confrontación, lo consumía por dentro. Con una solemnidad inquebrantable, Iso-yeon se dijo a sí mismo que no había otro camino más que el del esfuerzo incansable. No era tonto, se juró, y dominaría la espada aunque eso significara fallar una y otra vez, hasta que la lógica de la espada se doblegara a su voluntad, transformando su cerebro en un laberinto de ecuaciones marciales. Su determinación brillaba con una luz feroz, a pesar de sus dudas internas. Al menos los maestros esperaban algo de él, y esa expectativa era una chispa que lo animaba, disipando el miedo que lo había paralizado antes. Mientras él hablaba con fervor, el maestro Gan Pyong-kak lo observaba, conmovido por su sinceridad, hasta que Iso-yeon se dio cuenta de cuánto había divagado. El maestro, con una sonrisa sincera, le ofreció su plato. Iso-yeon, sorprendido por esa calidez, lo aceptó, sintiendo un extraño alivio que lo recorría. Tras agradecer con un murmullo, la realidad lo golpeó de nuevo. Aún tenía los platos que lavar, y la pila de vajilla parecía una montaña ineludible. Mientras Iso-yeon se dedicaba a sus quehaceres con resignación, Gan Pyong-kak se retiraba, su mente atrapada en profundas reflexiones. Recordó vívidamente a un Iso-yeon tembloroso, la primavera pasada, cuando era solo un esclavo abandonado frente a la puerta de Sachondan-mun, un lugar donde, decía la gente, se encontraban más monstruos que personas. Y con una punzada de culpa, el maestro reconoció que él mismo había contribuido a forjarlo de esa forma. Aunque los demás maestros pudieran dudar de su valía y despreciarlo, Gan Pyong-kak sentía la responsabilidad ineludible de ayudar a Iso-yeon. Si él, el Supremo, no lograba causarle algún efecto positivo, ¿quién lo haría? Mientras tanto, ajeno a los profundos pensamientos de su maestro, el joven se sumergía en un baño caliente. Con una sonrisa pícara, Iso-yeon pensaba que, de todos los maestros, Gan Pyong-kak parecía ser el más noble, el único con un corazón abierto. Sumergido en el agua, recordó los días en que tuvo que recurrir a su astucia y a las palabras precisas para sobrevivir en un mundo hostil, forjándose en la más cruda adversidad. Con el agua chapoteando a su alrededor, Iso-yeon insistía en que no mentía, aunque admitía que debía usar su sinceridad a su favor. Todo era parte de sus meticulosos cálculos. Pero esa verdad, mezclada con el dolor de su alma oprimida, fue demasiado. Las lágrimas, traicioneras, comenzaron a caer sin control, revelando su tormento más profundo. Avergonzado de esa muestra de debilidad, Iso-yeon se prometió a sí mismo dar lo mejor de sí. Recordó su pasado como un niño genio y erudito, un contraste amargo con su presente. Ahora, juró que haría que esos viejos maestros lamentaran haberlo llamado idiota y haberlo ignorado. Con una mueca de pura determinación, Iso-yeon se juró que lo lograría. No importaba qué sacrificio. Sin embargo, la lógica de las artes marciales lo eludía como un fantasma. ¿Cómo se suponía que unía la espada a su corazón para hacerla volar? ¿Era eso lo básico, la clave fundamental que se le escapaba? La pregunta persistía, frustrándolo hasta el cansancio. ¿Controlar la espada era solo el principio de todo? Tras un momento de pausa, el joven se asomó al exterior. Sintiendo la brisa fresca de la noche,
mientras la inmensidad de su desafío se alzaba ante él, en la quietud de las montañas. Observando a los maestros dormir profundamente, Iso-Jong pensó en su vida fácil, en la paz que parecían disfrutar. Luego, un destello de tristeza cruzó su rostro, y una punzada de nostalgia lo invadió al recordar que él también había conocido la calma. Una imagen fugaz se apoderó de su mente. Él mismo, un bebé, acunado en los brazos de su familia. Sí, un tiempo de amor y serenidad que había existido, un recuerdo doloroso que contrastaba brutalmente con su presente, un pasado que ahora parecía un sueño lejano, un eco perdido en el viento. Después de una noche entera lidiando con interrogantes sobre la verdadera esencia del manejo de la espada, Iso-Jong se sumergía en un baño caliente. Sin embargo, la tranquilidad era un lujo que no podía permitirse. Imágenes de su pasado, de su familia y de los días de calma que había conocido lo asaltaban. «Mamá, papá», murmuraba con un dolor palpable, convencido de que su sufrimiento actual era culpa de esos tipos, aunque sabía bien que esos lamentos eran tan inútiles como un paraguas en un tsunami de emociones. Apenas salió del baño, el joven intentó disculparse, pero Kwang, uno de los maestros, no le dio tiempo. Con un golpe seco y la furia burbujeando en su rostro, lo interrumpió, exasperado porque no lo había llamado maestro. La amenaza fue clara: 3 días y noches de entrenamiento brutal sin descanso. Aturdido y sin otra opción, Iso-Jong se vio forzado a gritar con todas sus fuerzas. Maestro sudoroso y con los nervios a flor de piel, Iso-Jong se encogió bajo la mirada penetrante de Gam Pyong-ak y Shin Nan-tokoin. Intentó balbucear una explicación, pero las palabras se le atoraban en la garganta, mientras ellos lo observaban sin la menor pizca de piedad. Bajo el escrutinio de Shinan y Kwang, la mente de Iso-Jong seguía siendo un torbellino de dudas. ¿En serio el manejo de la espada era solo una base? Esa pregunta, que lo había perseguido desde el primer día de su entrenamiento, resonaba con una fuerza atronadora en su cabeza. Tartamudeando, el joven se dirigió a ellos con un maestro Ham, maestro Yon, mientras los dos mentores mantenían su mirada fija, aumentando aún más su desconcierto. La misma duda lo asaltaba con una insistencia inquebrantable. ¿Controlar la espada era, de verdad, el concepto más básico de todo? Los maestros, observando desde la casa, reaccionaron. Uno de ellos, con un chasquido de desaprobación, se giró hacia Iso-Jong. El joven, completamente perplejo por la reacción, solo pudo quedarse inmóvil, preguntándose qué demonios había hecho mal. Kwang, con una expresión de pura exasperación, se dejó caer al suelo y murmuró: «Ahí vas de nuevo». Iso-Jong, intentando descifrar el humor de Samu Bayul, se le acercó con cautela. Quizás, pensó, este era el momento adecuado para desentrañar el misterio de lo ocurrido. De repente, una fuerza abrumadora emanó de Shin Nan-tokoin. Sus ojos brillaron con una luz azul sobrenatural, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Iso-Jong, paralizándolo por completo. El terror lo invadió, mientras los otros maestros observaban su estado de shock. El cuerpo de Iso-Jong temblaba sin control, incapaz de mover un solo músculo. Shin Nan-tokoin lo confrontó con una mirada helada, preguntándole si acaso dudaba de las enseñanzas de sus maestros. La incredulidad se apoderó del joven, quien solo pudo responder con un tartamudeante y desesperado «Perdón». Preso del pánico, Iso-Jong intentó negarlo, pero Kwang lo interrumpió de forma abrupta, dando por zanjada la conversación. El joven seguía sin poder moverse, sumido en la confusión, preguntándose por qué su cuerpo se había negado a responder. De pronto, un nuevo golpe resonó y un doloroso «ouch» escapó de sus labios. Milagrosamente, Iso-Jong recuperó la movilidad de sus manos y exclamó aliviado. Samu Bayul, con un suspiro que denotaba cansancio, lo calificó de sospechoso y estúpido, pero luego, con un cambio de actitud que sorprendió a todos, anunció que le mostraría de nuevo el control de la espada. Iso-Jong, sorprendido y lleno de una nueva esperanza ante la oferta, asintió con entusiasmo, reconociendo la importancia crucial de esa lección y prometiendo concentrarse al máximo. Con un salto de fervor, se lanzó hacia adelante, solo para ver cómo Gam Pyong-ak ya se había adelantado, dejando una estela de asombro a su paso. «Espere un momento, maestro Gam», exclamó Iso-Jong, corriendo con todas sus fuerzas detrás de su mentor, pero la velocidad de Gam Pyong-ak era tal que no parecía caminar, sino desaparecer y reaparecer cual fantasma, dejando solo un rastro de luz mientras se movía. Finalmente, Gam Pyong-ak se detuvo. Con una mezcla de frustración y paciencia, le preguntó si aún seguía pensando que controlar la espada era lo más básico. Iso-Jong, exhausto y con el aliento a punto de esfumarse,
Solo pudo murmurar un débil sí mientras el maestro, rendido, exclamaba un «¡Maldita sea!». El joven desolado tuvo que admitir para sí mismo que simplemente no podría seguirle el ritmo. Esoyeon jadeaba exhausto, asombrado por la velocidad de su maestro Gampyeong-ak. ¿Cómo un hombre de esa complexión podía moverse como un rayo, casi teletransportándose? El joven no comprendía si usaba una técnica especial o si era el efecto de 10 expresos de café. Atormentado por la frustración y una creciente melancolía, Isoyin tropezó de forma estrepitosa. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras caía, la tierra acercándose peligrosamente. Pero antes de que impactara, Gampyeong-ak lo sujetó con una velocidad irreal. Isoyeon, aturdido, apenas pudo balbucear un agradecimiento, cuando el maestro, con un gesto incomprensible, lo atrajo aún más hacia sí. Con una expresión severa, Gampyeong-ak sentenció que todo en Esoyeon era un desastre y que necesitaba mucho, pero mucho trabajo. Al sujetarlo, una energía verdosa emanó de su mano, envolviendo al joven en un poder que le cortó la respiración. Un pánico creciente lo invadió mientras intentaba hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su voz se había esfumado por completo, dejándolo mudo, solo capaz de emitir jadeos sin sonido. Mientras Gampyeong-ak lo observaba sin inmutarse, Isoyeon sintió una parálisis total, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Pensó si esa extraña técnica era una cura forzada, una forma drástica de silenciarlo. Gampyeong-ak reafirmó su diagnóstico. «Sos un desastre». Esta cruda verdad resonó en Esoyeon, trayéndole recuerdos de su pasado como esclavo, de los castigos y el trabajo brutal. Sabía que lo que venía le dolería. Después de todo, ya había aguantado de todo. Sin más preámbulos, el maestro lo cargó, y Esoyeon se resignó a lo inevitable. Gampyeong-ak comenzó a presionar y manipular puntos clave en su cuerpo. Crujidos espeluznantes resonaron con cada brutal ajuste de sus articulaciones, provocando un grito desgarrador de Isoyeon. El dolor era tan inmenso que su rostro, deformado por la angustia, reflejaba una agonía pura y descontrolada. «Estás muerto, viejo», intentó gritar, pero el sonido era solo una exhalación de puro tormento, mientras los conejos cercanos, asustados por el alboroto, huían despavoridos. El agudo alarido de Isoyeon se esparció por el aire, llegando hasta la casa donde otro maestro, sentado tranquilamente con su perro, lo escuchó con una calma extraña. La brutal sesión continuaría, la promesa de más dolor flotando en el ambiente. Con el alba de un nuevo día, Isoyeon cargaba pesados bultos en su espalda. Una voz interna, quizás la de su propia conciencia o el eco de antiguas lecciones, reflexionaba sobre cómo los seres vivos deben adaptar sus cuerpos a su entorno y los humanos soportar cualquier tipo de trabajo para cambiar y sobrevivir. Desde lejos, los maestros lo observaban, notaron la muñeca dislocada, sus pasos irregulares, la pelvis torcida. Eshinan Toukoin, el otro maestro, se preguntó qué método sería el adecuado para moldear a ese niño tan problemático. Pero Gampyeong-ak, sin perder tiempo, volvió a sujetar a Esoyeon. Nuevamente los crujidos resonaron, y el joven gritó de dolor mientras una energía chispeaba alrededor de su cuerpo, siendo sometido a otro ajuste brutal. El eco de los crujidos aún resonaba en el aire. Postrado en el suelo, Isoyeon soltaba un largo suspiro de pura agonía. Cada fibra de su cuerpo gritaba. El simple acto de respirar se sentía como un castigo después de la brutal manipulación a la que fue sometido. Gampyeong-ak, impasible, solo le palmeó el hombro con una frialdad que helaba la sangre, anunciando el fin del proceso. Esoyeon, aún tembloroso, apenas pudo emitir un ug y balbucear que nunca antes lo habían golpeado tan fuerte. Con el aliento agitado, se preguntó por qué su maestro lo había sometido a semejante tormento sin previo aviso. Gampyeong-ak, con una sonrisa casi imperceptible, le preguntó si se sentía aliviado y si no gritaría como él, a lo que el joven, resignado, solo pudo asentir. Una extraña energía verdosa pareció brotar de su cuerpo, dejándolo exhausto. Esoyeon, con la respiración entrecortada, pensó que su cuerpo no soportaría más, pero Gampyeong-ak, silbando tranquilamente, simplemente indicó que era hora de seguir adelante. Sin una sola explicación, el maestro se adelantó. Esoyeon gruñó, asombrado de la pasmosa normalidad con la que Gampyeong-ak actuaba, como si nada hubiera pasado. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo se tambaleó, amenazando con desmayarse. De repente, tropezó y volvió a caer al suelo con un jadeo ahogado. Su mente se debatía en la confusión. ¿Qué le estaba pasando? Porque su cuerpo, antes resistente, ahora lo traicionaba de esta manera. Totalmente desorientado, Isoyeon se preguntó por qué le resultaba tan difícil mantener el equilibrio.
Aunque el maestro le ordenó volver a intentarlo, la realidad era que, después de esa extraña paliza, le costaba incluso mantenerse en pie, y su confusión era total. ¿Qué me hizo este viejo?, se preguntó Isoyeon, mientras con gran esfuerzo comenzaba a levantarse lentamente. Sus piernas temblaban, pero logró ponerse de pie, sintiendo una ligereza inusual, aunque aún inestable. Para su sorpresa, al erguirse, se dio cuenta de que su espalda ya no le dolía. Era como si su cuerpo hubiera sido remodelado en un taller divino, quitándole los escombros y puliéndolo hasta el brillo. Una transformación inesperada después de la brutal sesión. Gan Pyong-ak, impasible como una roca, siguió su camino. Isoyeon se detuvo, tocándose la cabeza, incrédulo. No era imaginación. El dolor de cabeza constante que lo había atormentado desde sus días de esclavo en Sachundamun, esa molestia frustrante y persistente, había desaparecido por completo. Sintió una nueva energía, como si su antiguo yo hubiera quedado atrás, y un renacimiento estuviera en marcha. Sin embargo, Kwang, impaciente como siempre, lo regañó por quedarse mirando la nada y le ordenó apurarse, haciendo que el joven echara a correr. Al principio, Isoyeon se sintió extraño. Su cuerpo cambiaba a cada paso, pero no tardó en adaptarse, moviéndose con una agilidad sorprendente. Aunque tropezó, rápidamente recuperó el equilibrio y, llamando a su maestro, sus pasos se volvieron más firmes y rápidos. Una oleada de poder recorrió su cuerpo mientras corría. Isoyeon sentía cómo sus músculos se fortalecían con cada zancada, convirtiéndose en una especie de guepardo humano. Se sentía increíblemente ligero y veloz, como si sus pies apenas tocaran el suelo. A pesar de que Kwang seguía gritándole órdenes, Isoyeon, jadeando con el pecho a punto de estallar, se dio cuenta de que, si bien era difícil respirar, el aire que inhalaba era extrañamente refrescante. Con el corazón latiéndole fuerte, se preguntó si correr siempre había sido tan divertido. Isoyeon, impulsado por una velocidad nunca antes sentida, se movía como una pluma. Por primera vez, veía a Kwang, su maestro, cada vez más cerca, aquel que siempre lo había regañado por su lentitud. Lleno de una confianza recién descubierta, Isoyeon gritó, «Maestro», con una sonrisa. Pero Kwang le respondió con su clásico golpe seco en la cabeza. Aunque el dolor lo sacudió, el regaño no le molestó como antes. Tirado en el suelo soltaba risitas, asombrado por el galopés bocado de su corazón. Kwang, impaciente, le ordenó levantarse, pero el joven solo pedía un instante para digerir esa extraña y vibrante sensación. No era el cansancio de la carrera lo que aceleraba su pulso, sino la abrumadora expectativa de un futuro que se desplegaba ante él, completamente distinto a todo lo que había conocido. Una energía desconocida, prometedora y desbordante inundaba cada fibra de su ser, una especie de descarga eléctrica que te deja con ganas de pedir más. Mientras Kwang le gritaba que se pusiera de pie, Isoyeon sentía una extraña calma, como si hubiera encontrado un oasis tras una larguísima travesía. Anhelaba volver a experimentar esa increíble sensación de ligereza y paz. Observando al muchacho recuperarse, Gan Pyong-ak lo miraba con una expresión pensativa, como si una idea crucial se asentara en su mente. Finalmente, decidió que era el momento oportuno para revelarle algo trascendental. Gan Pyong-ak comenzó su relato. A los 10 años, él mismo aprendió el control de la espada. Isoyeon, sorprendido, no pudo evitar preguntar si con eso el maestro intentaba decirle algo más. Un poco melancólico, Gan Pyong-ak confesó que entonces solo era un niño mendigo. Sin noción de artes marciales y sin haber empuñado una espada, su única preocupación era cómo conseguir la próxima comida. La vida de mendigo era una tortura diaria. Un día, mientras se arrastraba por las calles, encontró a un hombre gravemente herido. A pesar de su miseria, el niño se acercó al extraño para ofrecerle ayuda. Con genuina preocupación, el pequeño mendigo le preguntó al hombre si estaba bien y si necesitaba un lugar para descansar. El herido lo miró fijamente y con dificultad solo pudo pronunciar una palabra: niño. Desde aquel encuentro, el niño se convirtió en su discípulo. Su maestro, un hombre de identidad desconocida, le entregó todo lo que poseía, compartiendo sin reservas su conocimiento y sus bienes. Fue un giro inesperado, un verdadero antes y después en su vida. Su maestro, con una sonrisa forzada a pesar de las heridas, le habló de un grupo de eruditos conocido como la Liga de la Libertad. El joven discípulo, lleno de asombro, solo pudo asentir con un rotundo. De repente, el maestro se vio acorralado por un grupo de enemigos, quienes le anunciaron que había llegado el momento de encontrarse con su creador. Se trataba del octavo Munju de Jakmamu Punja, y su destino parecía sellado frente a los atacantes. En esa situación desesperada, con los enemigos arremetiendo sin piedad, el maestro tomó una decisión trascendental.
En un último acto de sacrificio y legado le entregó su espada, y con ella toda su vida al joven Gampyeong-ak. El maestro de Gam-cheon-ak, herido de muerte, miraba al joven mendigo. Con una voz apenas audible, pronunciaba las palabras que sellarían el destino del niño, quien, al escuchar sobre la espada, sintió un escalofrío. Estaba destinado a ese mundo. Para su maestro, la espada era más que una simple arma. Era una forma de vida, una declaración inquebrantable de principios. Si vivo por la espada, moriré por la espada, resonaba su voz moribunda, mientras con movimientos devastadores desataba una técnica mortal contra sus atacantes. La batalla se había convertido en una danza brutal donde el maestro, a pesar de sus heridas y con un coraje que haría que un dragón le pagara la cena, se batía con ferocidad contra sus enemigos, lanzando ataques cargados de una energía carmesí. Cada golpe era un grito de agonía mezclado con un desafío incesante. Al final su maestro había entregado su vida en un sacrificio supremo para salvarlo. Al empuñar la espada, Gampyeong-ak lo comprendió. Con esa revelación melancólica y cargada de dolor, regresó al presente, donde Isoyeon lo escuchaba atentamente, todavía procesando todo. Nada es imposible en el camino de la espada, siempre y cuando tengas fervor. Da igual si sos un esclavo o un mendigo, sentenció Gampyeong-ak a un Isoyeon asombrado. Todos son iguales en el camino de la espada, sin importar tu origen. Curioso, Isoyeon se atrevió a preguntar: Maestro, si tu maestro te dio su espada y vos la usaste de inmediato, ¿cómo es que esos asesinos no pudieron dominarla? ¿Acaso vos tenías talentos ocultos que ellos no? Gampyeong-ak, perdiendo la paciencia, lo reprendió con vehemencia. No me respondas, demonios, ¿no entendés? Esos tontos no sirven. Cualquiera que intente aprender sin una base sólida es como construir un castillo de arena. El maestro enfatizó que aprender sin fundamentos era inútil, justo como esos asesinos. Isoyeon, aunque molesto por la reprimenda, asintió y prometió dominar los conceptos básicos del manejo de la espada, a pesar de que aún no supiera por dónde empezar. Bien, bien, así debe ser, aprobó Gampyeong-ak, con una sonrisa que denotaba satisfacción. Isoyeon, aliviado, no pudo evitar reírse internamente de su propia situación, sintiéndose frustrado por su miserable vida actual. Sí, así es, insistió Gampyeong-ak con una sonrisa. Si no podés dominar la espada, no podés aprender nada más. Si querés aprender artes marciales, tenés que empezar por el manejo de la espada. Es el pilar fundamental. Después de eso, Gampyeong-ak demostró la técnica de la espada varias veces, con movimientos rápidos y precisos, dejando ver su absoluto dominio del arte marcial y esperando que Isoyeon pudiera replicarlo de inmediato. Isoyeon, jadeando y sudando a mares, no podía replicar la técnica por más que lo intentaba. Su cuerpo, aunque transformado, no respondía a la misma velocidad. La cabeza le dolía horriblemente y sus frustraciones internas lo llevaron a colapsar, cayendo pesadamente al suelo. «Inténtalo de nuevo», ordenó Gampyeong-ak, sin una pizca de piedad. Isoyeon se arrastró, su cuerpo temblaba y se esforzaba por cumplir la orden, pero la frustración lo invadía de nuevo al fallar una y otra vez. Su mente gritaba en silencio. «Maldita sea», gritó Isoyeon. Gampyeong-ak lo reprendió. «Oye, no seas ruidoso. Tenés que usar mente y cuerpo juntos, no solo gritar al azar». Isoyeon, en shock, pensó: ¿era un genio o solo palabras para manipularme? ¿Realmente no sirvo para esto? Con el cuerpo aún exhausto y la frustración ardiendo por dentro, Isoyeon se sentía inútil. ¿De qué servía su transformación si no podía replicar las técnicas de su maestro o si era incapaz de controlar su propia espada? Apenas logró ponerse de pie y con un hilo de voz se atrevió a preguntarle a Gampyeong si acaso no había un camino más fácil para dominar la espada, o al menos alguna forma de simular las habilidades para poder usarlas en el futuro. El maestro, al escuchar semejante blasfemia, lo miró con la furia de un castor al que le arrebataron su presa favorita. Sin decir una palabra más, sacudió violentamente a Isoyeon mientras le gritaba con toda la fuerza de sus pulmones: «¿Qué decís? Nadie pensaría que tenés un talento único con esas ideas de atajo». El regaño continuó, y con Isoyeon ya en el suelo, Gampyeong-ak insistió en que no existía nada más sencillo que dominar lo básico. Tras la explosión, el maestro se sacudió el polvo, aunque se notaba que su orgullo también había recibido un pequeño golpe. Entonces, con un tono algo más calmado, Gampyeong-ak le reveló que le enseñaría una habilidad de concentración. «Es de bajo nivel», advirtió. «Ni siquiera toca los fundamentos, pero te la voy a enseñar. Ahora, te lo digo de una vez. Si no la aprendes, serás el tonto más grande de todos. ¿Entendés?» Isoyeon,
Con una sonrisa que apenas disimulaba su nerviosismo, le aseguró que lo había entendido perfectamente y que dominaría esa concentración. Gampyeong-ak suspiró, le señaló con el dedo para recalcar su advertencia y luego, tomando su espada, se preparó para mostrarle el camino. El maestro se posicionó con la gracia de un viejo roble y con un tintineo metálico, la espada salió de su vaina en un abrir y cerrar de ojos. Sus movimientos eran tan increíblemente rápidos y precisos que apenas se podían seguir, una verdadera demostración de su absoluto dominio del arte de la espada. Al instante, una intensa luz dorada envolvió a Gampyeong-ak, llenando el aire con una energía abrumadora. Esoyeon lo observaba asombrado, incapaz de comprender qué era esa potentísima luz que acababa de presenciar. Gampyeong-ak, con su espada ahora resplandeciente, explicó que eso era la concentración de Chie. La energía y la espada se unían, volviéndose una sola cosa. No era solo un truco visual impactante, sino un concepto fundamental. Sin más preámbulos, le lanzó la espada a Esoyeon, instándolo a empuñarla y que lo intentara él mismo. Al tomarla, el joven no pudo evitar recordar la formidable concentración de chi de su antiguo maestro, el dios de las espadas, cuya habilidad parecía inalcanzable. Al sostener la espada, Esoyeon pensó que, a pesar de ser una técnica que se suponía básica, le resultaba increíblemente difícil de realizar. Gampyeong-ak, con una mirada seria, le aconsejó que no separara su corazón de la espada. Continuó su lección filosófica, explicando que la espada era un reflejo del corazón y que si la energía se manejaba correctamente, todo sería sencillo, como andar en bici. Esoyeon asintió, aunque en su interior no entendía ni una palabra de lo que el maestro le estaba diciendo. Decidido, Esoyeon volvió a intentar concentrarse, prometiéndose a sí mismo que lo lograría a toda costa, aunque un suspiro de frustración escapó de sus labios. Una hora más tarde, seguía esforzándose, forzando cada fibra de su ser, preguntándose con desesperación por qué simplemente no funcionaba. Con la mirada fija en la espada, se preparaba para lo que sería su último intento, sudando a mares y con la cabeza hirviendo. Finalmente, con un jadeo, colapsó de nuevo en el suelo. El dolor en su cabeza se intensificaba mientras Gampyeong-ak lo observaba de pie, impasible. Exhausto y frustrado por sus repetidos fracasos, Esoyeon se atrevió a preguntarle a Gampyeong-ak si acaso no había un camino más sencillo para dominar la espada. El maestro, con la furia desbordándose, lo reprendió con vehemencia por buscar atajos, insistiendo en que solo la maestría de lo básico te eleva a la cima. Luego, calmado, prometió enseñarle una concentración de bajo nivel, advirtiéndole que cualquier error sería catastrófico. Tomando su espada, Gampyeong-ak se posicionó con la gracia de un viejo roble, desenvainándola en un abrir y cerrar de ojos. Sus movimientos, rápidos y precisos, desataron al instante una intensa luz dorada que lo envolvió, llenando el aire con una energía abrumadora. Este discípulo no tiene ni idea de lo que significa persistir, pensó el maestro mientras Esoyeon observaba asombrado la potentísima luz, sin comprenderla del todo. Gampyeong-ak, resplandeciente, le explicó que aquello era la concentración de ki, energía y espada unidas, volviéndose una sola e inquebrantable cosa. Sin más preámbulos, el maestro le lanzó la espada a Esoyeon, instándolo a empuñarla. Al tomarla, el joven recordó la formidable concentración de chi de su antiguo maestro, el dios de las espadas, sintiendo que esa técnica básica le resultaba muy difícil de lograr. Gampyeong-ak le aconsejó no separar su corazón de la espada, explicándole que era un reflejo del alma y que el manejo correcto de la energía lo haría todo sencillo, tan simple como andar en bicicleta. Esoyeon asintió, aunque en su interior no entendía ni una palabra de lo que el maestro le decía. Decidido, el joven intentó concentrarse con todas sus fuerzas, pero un suspiro de frustración escapó de sus labios. Una hora después, seguía forzándose, preguntándose con desesperación por qué simplemente no funcionaba. Con la cabeza hirviendo, se preparó para un último y desesperado intento. Finalmente, con un jadeo, Esoyeon colapsó de nuevo en el suelo. El dolor en su cabeza se intensificaba mientras Gampyeong-ak lo observaba de pie, impasible. Era el retorno de su antiguo dolor crónico, una señal ineludible de su rotundo fracaso. Mientras tanto, en otro rincón de las montañas, el maestro Kwang, con su energía enloquecida, causaba estragos en el paisaje, restaurando el entorno con explosiones de poder. Parecía que Kwang había devuelto la montaña a su estado original, aunque el método era una demostración de fuerza desmedida, dejando una estela de escombros y poder.
Samu Biul, la suprema cara de Jade, se acercó a Kwang, preguntándole si había olvidado sus destructivas tendencias de niño. Kwang, frustrado, respondió que se sentía molesto por algo. La maestra le recordó no ser tan imprudente, a lo que Kwang argumentó que evitaba destruir todo a su paso. Entre bromas, Samu Biul insinuó que él era un desastre andante, y Kwang prometió ser más cuidadoso la próxima vez. De repente, Esoyeon, inexplicablemente movido de su sitio y con el cerebro frito como tostada quemada por la experiencia, percibió un extraño olor. Shinnan Tucoin, el de los ojos de Dios, apareció, cuestionando a Kwang sobre sus acciones y si acaso estaba usando medicina para sus explosiones de energía. Los maestros confirmaron que Esoyeon no había logrado la concentración esta vez. Shinnan Tucoin advirtió que si volvía a fallar, estaría completamente acabado. Samu Biul, con afecto, ofreció enseñarle, aludiendo a su supuesta falta de talento para la espada, aunque Kwang aclaró que en realidad era un problema de energía. Esoyeon había colapsado, pero su tenacidad era innegable. Los maestros de cilantro lo observaban, debatiendo si tanta obstinación era señal de una epifanía o simplemente que el chico no entendía un carajo. Kwang insistía en que el problema radicaba en su total incapacidad para replicar el Kwang, esa elusiva forma de energía. Aunque el entrenamiento ya moldeaba su cuerpo, Esoyeon seguía desorientado. Su cabeza hervía de dudas. ¿Este lavado lo convertiría en maestro o solo prolongaría la tortura? Dudaba de su talento, de si alguna vez lo entendería. Kwang, con su peculiar confianza, alentaba a Esoyeon a intentarlo de nuevo, asegurándole que todo saldría bien. Otro maestro, Gang Pyong-gak, lo observaba con una mezcla de preocupación y escepticismo, presintiendo el caos inminente. De repente, Kwang se movió con una agilidad sorprendente. Con un simple gesto de su mano, una energía impactante, casi tangible, emanó de su cuerpo. Ante los ojos atónitos de Esoyeon, el maestro levantó una roca gigante como si fuera una pluma, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies con la fuerza de un terremoto en miniatura. Sin dudarlo un segundo, Kwang arremetió contra la inmensa roca que flotaba en el aire. Con un solo y devastador puñetazo cargado de energía, la hizo estallar en miles de fragmentos, dejando a su paso una estela de poder y destrucción que parecía recién salida de un documental sobre superhéroes. Esto es solo lo básico, como el control de espada, afirmó Kwang con una sonrisa burlona. Le insistió a Esoyeon que una habilidad tan fundamental como la Kwang Fist debería serle sencilla, dejándolo aún más perplejo y con la mandíbula caída. Mientras los maestros se liberaban, Samu Biul le preguntó a Esoyeon si quería intentarlo. El joven, aún procesando la demostración de Kwang, asintió y se retiró para prepararse. Pero antes de que pudiera empezar, Kwang se acercó. El joven, aterrado, pensó que el maestro iba a sacarle las ganas de vivir de cuajo con una cucharita de té, pero Kwang, con una calma espeluznante, solo le dijo que era algo fácil. De nuevo, el intento se frustró. Exhausto, Esoyeon se recuperaba del golpe, sintiendo que rozó la muerte otra vez. La técnica elemental seguía siendo un muro infranqueable, frustrando a los maestros que ya no sabían qué hacer con tanta tozudez. Pero Esoyeon no se rindió. Con sus maestros ya dormidos, el joven continuó su práctica solitaria de control de la espada, obsesionado con dominar lo incomprensible, luchando contra la noche y los fantasmas de su propia mente. Al amanecer, los maestros lo encontraron practicando aún con la espada, su furia silenciosa llenó el aire. Gang Pyong-gak, exasperado, le reprochó que estuviera estancado en algo tan básico. Mientras Gang Pyong-gak se quejaba de su dolor de cabeza por la terquedad de Esoyeon, Kwang, con una pizca de admiración, reconoció el espíritu inquebrantable del joven. Al día siguiente, una nueva prueba aguardaba a Esoyeon. Con el sol asomando, el joven saludó a su maestro, listo para lo que viniera. Juntos, emprendieron un nuevo camino, dirigiéndose a un lugar desconocido donde su entrenamiento, sin duda, continuaría con la misma intensidad. Con el sol asomando, Esoyeon y sus maestros emprendieron un nuevo camino. Gang Pyong-gak, el maestro de la espada, le dejó en claro. De ahora en adelante, el joven debía seguir sus instrucciones al pie de la letra. Esoyeon, algo confundido por este método tan inusual, quiso saber qué implicaba exactamente cada paso. Kwang, con su seriedad y peculiaridad, le advirtió que si fallaba en una instrucción, su vida no estaría garantizada. Aterrado, Esoyeon asintió repetidamente, comprendiendo que su supervivencia dependía de cada movimiento. Así, comenzó a seguir las huellas de su maestro, notando que Kwang, con su ojo singular, mantenía un ritmo y una pisada muy particulares. Su esfuerzo fue inútil. De repente,
El paisaje se volvió borroso, la visibilidad desapareció por completo. El pánico escaló en Isoyen, que gritó buscando a su maestro en la confusión. Desde la neblina, Shinentukoin le ordenó calmarse. Una voz gélida le preguntó si acaso quería morir, revelando que el aire mismo era veneno. La orden fue clara: cubrirse la boca y no dejar de correr. Atrapado en esa neblina tóxica, Isoyon se dio cuenta de que, una vez más, solo él estaba siendo sometido a esta brutal prueba de supervivencia. Con el aliento en la garganta y las piernas al límite, Isoyon finalmente emergió de la bruma venenosa. Se encontró ante un imponente acantilado, donde Kwang lo esperaba con una sonrisa burlona, preguntando si había sobrevivido. Desconcertado, Isoyen le preguntó a su maestro qué había pasado, por qué el camino había cambiado tan drásticamente. Kwang, con expresión sombría, solo lo observaba, dejando al joven en un silencio lleno de preguntas y creciente ansiedad. Entonces, el maestro reveló la nueva tarea. Isoyon debía hacer un viaje de ida y vuelta a la cima de ese colosal acantilado cada 3 días. Isoyon, atónito, no podía creer la magnitud del desafío, sabiendo que escalar ese gigante le tomaría, al menos, varios días. Ante su incredulidad, Kwang, demostrando su arrolladora fuerza, decidió darle una demostración. Con un estallido de energía púrpura impulsó su cuerpo con tal poder que la roca misma se resquebrajó, revelando una escalada que desafiaba la gravedad, como si las leyes de la física estuvieran de vacaciones. Asombrado por la proeza, Isuryon reconoció el talento de Kwang, pero este, con desdén, le aseguró que era una habilidad básica para cualquiera con control de espada. Luego, le indicó unas escaleras invisibles, una a la derecha y otra a la izquierda en la pared de la montaña. Sin más preámbulos, Kwang, diciendo que era su primera vez y que por eso lo ayudaría, le propinó una patada brutal que envió a Isoyon volando por el aire, lanzándolo directamente hacia la pared del acantilado, forzándolo a enfrentar el desafío de inmediato. Mientras caía, Isoyon, con determinación renovada, se aferró a la idea de que esta era su oportunidad de salir de esa prisión. Se preguntó si, por fin, podría ver el mundo exterior, sintiendo una punzada de esperanza en medio del terror. Con un grito desgarrador, impactó contra el acantilado, su cuerpo rebotando con cada intento desesperado de aferrarse. El dolor era insoportable, la visión se le nublaba, pero aún así se negaba a rendirse, mientras Kwang lo observaba impasible. Tras la brutal prueba, Isoyon y Kwang llegaron a un nuevo y desolado terreno. Allí los esperaba Shinentukoin, de pie junto a la roca que Kwang había destrozado antes, emanando una inmovilidad y una presencia que prometían un nuevo y riguroso entrenamiento. Con esa misma inmovilidad, Kwang le explicó a Isoyen un concepto que trascendía su entendimiento, una quietud mística que parecía desafiar las leyes naturales. Luego, con una simple orden, decidió que era hora de cambiar de escenario. Antes de partir, Kwang ya le había dado una muestra de su poder al pulverizar rocas con su puño, una fuerza descomunal que dejó a Isoyen aún más confundido. Mientras avanzaban por el nuevo paisaje, el joven notó la mirada exasperada de su maestro. Impresionado por la barrera invisible, Isoyen preguntó por qué el camino estaba bloqueado. De repente, Kwang le hizo una señal y su voz se desvaneció. Era una lección silenciosa sobre control de la energía, casi como si su garganta se hubiese convertido en gelatina. Kwang le explicó que ese era el verdadero método, una forma de alterar la armonía natural de los alrededores. Isoyen, sorprendido, apenas podía asimilar la información mientras su maestro le ofrecía algo, una herramienta más para su peculiar entrenamiento. Lo que Kwang le entregaba era la piedra Hoiseok, capaz de disipar el camuflaje de ese acantilado. Le advirtió que, si volvía a fallar, si no lograba atravesarlo, estaría completamente acabado. El peso de la amenaza era palpable, pero Kwang siguió explicando el alcance de la piedra y las particularidades de ese camino. Así, Isoyen y su maestro continuaron su viaje, adentrándose más en el bosque. Para sorpresa del joven, Kwang incluso lo felicitó por su velocidad. Finalmente llegaron a su destino, una zona apartada con un pozo en el centro. Este sería el lugar donde Isoyen entrenaría y de donde sacaría agua. Kwang le indicó que esperara allí, dejándolo solo con sus pensamientos. El maestro se alejó sin decir a dónde iba, lo que hizo a Isoyen pensar que quizás iría a meditar. Decidió aprovechar el tiempo, así que se sentó, respiró hondo y comenzó a concentrarse en su mente. Mientras meditaba junto al agua, un sentimiento de paz lo envolvió, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mirando su reflejo en la superficie, recordó los viejos tiempos, cuando el río cerca de su casa le traía la misma calma. Sin embargo, la tranquilidad se rompió al ver los rostros de su padre, su madre y su hermana reflejados en el agua.
Los extrañaba demasiado. Su corazón se encogió, reviviendo el dolor de cómo lo perdió todo, convirtiéndose en un huérfano. La imagen de su familia se desvaneció, dando paso a una furia incontenible contra los responsables de su tragedia. No importaba si eran recién nacidos, los mataría a todos. Su rabia hervía, pero sabía que no podía dejarse consumir por ese odio imprudente. Necesitaba calmar esa ira, no podía permitir que lo devorara una furia tan ciega. Con determinación salpicó agua fría sobre su rostro, intentando recuperar la compostura para evitar cometer errores. Con la cabeza sumergida en el agua, Isobian se dijo a sí mismo que necesitaba volverse más fuerte. Solo así podría proteger a todos los que consideraba preciosos. Esa convicción lo impulsó, dándole un nuevo propósito para su duro entrenamiento. Sintiéndose renovado, Isoyen vio aparecer a Kwang, quien, tras saltar desde un árbol, le pidió un cubo. El joven, sin entender el sentido de esa orden, preguntó qué relación tenía con su entrenamiento de espadachín. Sintiéndose renovado, Isoyen vio aparecer a Kwang, quien, tras saltar desde un árbol, le pidió un cubo. El joven, sin entender el sentido de esa orden, preguntó qué relación tenía con su entrenamiento de espadachín. Con su habitual frialdad, el maestro Kwang no perdió el tiempo con explicaciones, ofreciéndole una cruda elección. Si no quería ser su discípulo, simplemente podía irse. Afligido, Isoyen apenas pudo articular un «maestro» en respuesta, mientras la confusión lo invadía. Mientras tanto, en la casa de Cilantro, los otros maestros no podían creer lo que escuchaban. Gampionak, furioso, estalló. ¿Qué? ¿Dejaste a Yongan solo? No lograba comprender por qué Kwang haría algo tan descabellado. Shinan Tukoin, con su parche en el ojo, les recordó que nunca le habían dado a Isogen una opción real. Lo habían arrastrado a un entrenamiento brutal. Si el muchacho no tenía talento para ser artista marcial, ¿por qué lo forzaban? Pero Gampionak seguía viéndolo como una locura. ¿Y si se pierde y no sabe volver? Shinen Toukoin, con una calma que parecía el ojo de un huracán, les aseguró que no había de qué preocuparse y se preparó para actuar, sujetando la piedra Hawiseok. De vuelta en el pozo, Isoyen observaba la piedra Hawiseok en su mano, sintiendo su peso. Una idea profunda, como un río subterráneo que busca su cauce, comenzó a tomar forma en su mente, una decisión que forjaría su camino. Quería ser fuerte, no de cualquier manera, sino como el río. Aunque a primera vista el río pudiera parecer insignificante, y sus aguas se estancaran en la superficie, en sus profundidades siempre arrastraba grandes cosas. Y sin importar qué, fluía constantemente, sin ceder ante nada. Esta era la fortaleza que buscaba, esa resiliencia inquebrantable. Después, ese río llegaba al mar. Y aunque su maestro lo asustara ahora con desafíos absurdos, Isoyen juró que nunca se rendiría. Seguiría avanzando, sin detenerse, sin importar lo que el destino le deparara en su arduo camino. Porque él, un simple ex-esclavo, poseía un potencial inmenso, tan vasto como un volcán a punto de entrar en erupción, acumulando una energía que nadie imaginaba. Usaría el odio que sentía y el dolor que cargaba como la fuerza impulsora para su crecimiento, forjando su cuerpo y mente. Con el rostro mojado por el agua del pozo, Isoyen se susurró a sí mismo que podía lograrlo. En la lejanía, la casa de Cilantro esperaba su regreso, con los maestros aún debatiendo. Gampionak, con la preocupación grabada en el rostro, preguntó a los demás: ¿qué haremos ahora con él? Shinan Tukoin, con su habitual astucia, les aseguró que no había nada de qué preocuparse. Si Isoyen hubiera querido escapar, ya lo habría hecho. Les instó a concentrarse en lo que debían hacer a continuación, con la noche cayendo sobre el valle. Gampionak lamentó haberlo tratado con tanta dureza. Samu Biyul, la suprema cara de Jade, admitió que habían sido muy crueles. Pero Shinan Tukoin los detuvo antes de que la culpa los consumiera. No se preocupen, yo iré primero. Abruptamente, Shinan abrió la puerta, dejando entrar un viento helado que hizo temblar a todos. Gampionak le gritó molesto: ¿qué haces, bastardo? Cerrá la puerta. Shinan no ignoró por completo una sonrisa enigmática en su rostro. Con una mirada de «lo sabía», que solo un verdadero visionario podía ostentar, Shinan Tukoin anunció: «Nuestro primer discípulo, Isoyen, está de vuelta». Y efectivamente, se escucharon sus pasos firmes, resonando mientras regresaba, listo para enfrentar lo que viniera, su decisión tan sólida como la propia tierra. Su determinación había sido forjada en el dolor. Arrastrando baldes pesados, Isoyen sentía cada músculo desgarrarse, una tortura constante. La imagen de su familia perdida avivaba su espíritu. Aunque el agotamiento lo hizo desplomarse al llegar, una voz victoriosa resonó en su cabeza: «Finalmente lo logré».
había cumplido la absurda petición de Kuan, la satisfacción apenas duró un suspiro. Kuan lo recibió a su manera, con una patada que lo despertó de golpe. «¿Por qué no te levantas ya, mocoso? Pensé que habías estirado la pata», le espetó. Lee So-yeon solo podía quejarse del dolor que le recorría hasta los huesos. A pesar de su maltrecho cuerpo, el joven protestó por la brutal bienvenida de Kuan. Gan Pyeon-ak, aliviado al verlo, lo abrazó y reprendió a Kuan por maltratar a su discípulo. Los maestros debatieron si el agua del pozo era, en efecto, mejor que la del río. Después de tanta tensión y tarea, Lee So-yeon ofreció una calabaza a los maestros antes de cenar. La comida, aunque simple, se sintió como un manjar. Los maestros comentaban su sabor, e incluso el agua que trajo parecía tener un gusto celestial. Con el estómago lleno y el corazón agradecido, Lee So-yeon hizo una profunda reverencia ante sus maestros. Kuan, con su habitual seriedad, le indicó que disfrutara de la carne. Mientras la noche cubría el valle, el maestro, en silencio, observó la luna, meditando sobre el duro pero inevitable camino que le esperaba a su joven y obstinado discípulo.